Marcos capítulo 16. Vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 20. Dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Amado Dios, Padre Santo, oh mi Dios, te ruego que tú hables a través de mí, Padre. Señor, que tu palabra sea expuesta, sea viva en los corazones. Amado Dios, te pido que nos quebrantes, te pido que tú hagas una obra en nuestras vidas, Señor, ahora finalizando este año, comenzando uno nuevo. Que tú trabajes con nosotros, Señor. Bendícenos. Bendícenos, Dios. Ayúdanos a creer a tu palabra. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Bendito Dios, ruego que me uses, que pueda ser una herramienta, un instrumento, un portavoz tuyo, Señor. Y que tú trates con tu pueblo. Que tu pueblo no vea la palabra como mía, sino como tuya. Que no vean una reprensión como mía, sino como tuya. Señor, te ruego que tú obres y nos bendigas. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Nuestro título del sermón en esta mañana es: sé creyente, no incrédulo. Sé creyente, no incrédulo. Y nuestro tema es reprochando nuestra fe. Jesucristo tuvo que reprochar la fe de esos creyentes. Y muy a menudo el Señor también tiene que reprochar nuestra incredulidad. Pablo les decía a los hermanos de Corinto: porque todas, y escuchen bien, todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo es que las promesas de Dios son en Cristo seguras, en Cristo son cumplidas, en nosotros, para su gloria. La promesa es dar a alguien una palabra confiable, es darle la seguridad de cumplir alguna cosa. Pedro les dijo a los hermanos que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas
llegases a ser participante de la naturaleza divina, para que por ella nosotros podamos experimentar un poco de toda esa gloria divina. Algunas de esas promesas son, por ejemplo, el perdón y la limpieza de todos, escucha bien, de todos nuestros pecados por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Otra de las promesas es que Jesucristo enviaría su Santo Espíritu a morar en los creyentes. La promesa de consolarnos, sí, de consolarte en todas las tribulaciones. La promesa de volver por ti, volver por su pueblo. La promesa que reinaremos un día con Él si somos fieles a Él. La promesa de que los impíos recibirán una justa retribución. Sabemos que el hombre es mentiroso, pero Dios no lo es. Dios es fiel, Él es verdadero, y cuando Dios hace promesas, Él las cumple. He visto el cumplimiento de muchas promesas de Dios en mi vida. Y también puedes verlas en las tuyas. Y cuando dudamos de su palabra, cuando nosotros dudamos de sus promesas, cuando dudamos de lo que Él nos ha dicho, entonces Dios se indigna. Se indigna de nosotros, su pueblo. Nuestro pasaje comienza con una gran incertidumbre de parte de sus discípulos por la falta de fe en la promesa de Dios. Comienzan con incertidumbre para luego terminar con una devoción sin obstáculo por la confianza plena que obtuvieron luego en las Escrituras. Y nuestra vida se parece o se asemeja demasiado a la de los discípulos. Tenemos momentos de debilidad en nuestras vidas por causa de nuestra poca fe. Pero también tenemos muchos tiempos de victoria cuando estamos fortalecidos y confiados en las verdades escriturales. Al igual que estos hombres, nosotros no debemos centrarnos en las dificultades que atentan contra nuestras vidas diariamente, sino descansar en las promesas de nuestro Señor y Salvador. En Marcos vimos en repetidas ocasiones que Jesucristo les había anunciado que Él iba a morir, pero que Él iba a resucitar. Él les estaba anunciando, les estaba prometiendo que iba a haber una resurrección, pero ellos no la creyeron. Ellos no creyeron a las palabras de Cristo y por lo tanto tampoco lo esperaron. Ellos no parecían creyentes en la condición en la que estaban. Ellos parecían incrédulos. Y Jesús les reprochó su falta de fe, les reprochó su incredulidad. Ahora la pregunta es, ¿reprocharía Jesús tu fe como hijo de Dios? ¿Qué es lo que diría Jesús de tu fe? Hermano, sé creyente, no incrédulo. Porque, en primer lugar, vamos a ver que la incredulidad lleva a la desobediencia. Sé creyente, no incrédulo, porque la incredulidad lleva a la desobediencia a Dios. Los discípulos estaban sumidos en la duda y en la desesperación. Ellos estaban sin regocijo, sin esperanza en su vida, preguntándose lo que les iba a deparar el futuro por causa de su incredulidad. Estaban allí dando lástima y pena. Por causa de la fe, estaban en desobediencia. Ahora en el versículo 9 de Marcos, leemos que Jesús se le apareció primeramente a María Magdalena. La primera vez que Jesús se le apareció a esta mujer fue para echar de ella 7 demonios. Las Escrituras no hablan de ella como una ramera o prostituta.
hablan de ella como a una persona que quitó 7 demonios. Y desde aquel encuentro con el Señor Jesucristo, desde aquel momento ella había servido amantemente con su vida y con todo lo que tenía a su Señor. Ella estuvo allí presente en la crucifixión, ella estuvo allí en la sepultura de Jesucristo y ella estaba allí para ungir a su Señor. Pero ahora nos dicen las Escrituras que esta mujer, María Magdalena, estaba en la tumba triste y llorando, y eso lo dice el Evangelio de Juan, el paralelo de esta historia. Esta mujer estaba triste y llorando porque pensaba que se habían robado el cuerpo de su Señor. Ella no estaba pensando cuando vio la tumba vacía que su Cristo, su Señor, había resucitado como Él antes había dicho, sino que ella estaba pensando si lo robaron. Ella aún estaba llorando y estaba en esa condición por su incredulidad. Ella no estaba esperando la promesa. Jesús le preguntó a María, mujer, esto nos relata el Evangelio de Juan, mujer, ¿por qué lloras? Y ella, pensando que era el hortelano, o sea, esa persona que estaba allí como jardinero al cuidado de ese jardín, no lo reconoció y le dijo, Señor, si tú te has robado, si tú te has llevado el cuerpo de mi Señor, dámelo para que yo lo lleve. En ese mismo momento Jesús le dijo, María. Y ella, volviendo en sí, le dijo, Raboni. En ese momento ella abrió sus ojos. Vio que la promesa había sido cumplida. Ella no la estaba esperando. Y por eso estaba en esa condición mediocre, llorando, en angustia, en tristeza, pensando que se lo habían robado. Pero cuando se dio cuenta, se disparó su fe, su nivel de fe subió abruptamente por las nubes. Ella dejó de llorar, dice que se regocijó en su corazón, se postró a los pies para adorar al Señor. Y activó su fe. Salió corriendo a decirle a los demás discípulos lo que ella había visto. Miren el versículo 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban estos hombres? Tristes y llorando, en la misma condición en la que se encontraba María. Su nivel de fe estaba tan bajo en la promesa de Dios, en las palabras de Dios, que estaban en angustias. Estaban sin gozo, sin esperanzas, en desobediencia a Dios. Y para peor, cuando María se le acerca y les da la buena noticia de haber visto al Señor, dice que ellos no le creyeron. Miren el versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¿Cómo podían? ¿Cómo podían estos hombres? Si Jesús ya se lo había anunciado. ¿Cómo podían, después de haber visto tantas cosas? ¿Cómo podían, después de que vino una discípula, una seguidora, una sierva, diciéndoles dónde estaba su fe? Y si no creyeron al relato de María en que el Maestro había resucitado, entonces, ¿qué es lo que ellos estaban pensando en sus corazones? Esta mujer es una mentirosa. ¿Cómo se atreve a venir en esta hora tan inoportuna a decirnos esto? Quizás así estás tú. Quizás te encuentres de esta misma manera, con un nivel de fe tan pobre, te dan ganas de llorar. Tan miserable el grado de fe que tenemos hacia el Señor, y por lo tanto andas de la misma manera que los discípulos, triste. Siempre triste, siempre desanimado, siempre llorando por los rincones, sin gozo, sin esperanza.
Te encuentras así porque en ciertas ocasiones estás esperando cosas en tu vida, esperas cosas que nunca llegan, esperas el momento justo y oportuno, pero nunca viene. Y te encuentras así, dando pena. Y cuando llega el momento de la predicación y eres confrontado y Dios te dice, qué pobre y miserable que es tu fe. Deja de ser un incrédulo, sé creyente, porque reprocho tu fe. Cuando escuchas la palabra o cuando viene un hermano para exhortarte, para confortar tu corazón con la palabra de Dios, diciéndote, hermano, no tengas miedo, confía, se va a cumplir. Eso en algún momento va a venir. Sé paciente porque el Señor lo hará en su momento en tu vida. Entonces, ¿qué hacemos? Aún así, nos creemos a las palabras. Aún así decimos, no sé si será así. No sé si algún día vendrá, si pasará, si ocurrirá, si me dará. Eso es exactamente lo que estaban haciendo los discípulos. De la misma condición que estaban ellos, quizás es la condición en la que te encuentras. Nos dicen las Escrituras en los versículos 12 al 13 que se les apareció en segundo lugar a 2 hombres, a 12 seguidores que iban destino al campo. Lo vemos en el versículo 12 al 13. Y se piensa que estos 2 hombres que iban camino al campo eran los que iban camino a Emaús. Es la historia que encontramos en el Evangelio de Lucas. Y a estos hombres Jesús se les apareció como un compañero de viaje. Él apareció y empezó a caminar simplemente con ellos. Ellos iban tristes y desanimados. De la misma manera que los otros discípulos sin esperanza, así iban estos hombres, tristes y desanimados, conversando de la tragedia que había sucedido en aquella cruz. Pero ¿saben lo que Jesús les dijo? Jesús se refirió a estos hombres como insensatos. Insensatos y tardos de corazón para creer. Y quizás así sea el Señor lo que diga de ti y de mí. Eres un insensato y un tardo de corazón. Jesús le dijo, ¿no era necesario? Muchachos, ¡hey! ¿Por qué están tristes y desanimados? ¿Por qué andas dando pena y lástima? ¿Por qué llevas esa vida miserable y de angustia? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en la gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras todas las cosas que decían de él. En otras palabras, Jesús le dijo, ¿cómo están tristes y desanimados? ¿Cómo están de esta manera si había una promesa antes dicha? Si ya se los había dicho, si ya lo había prometido, si ya estaba escrito de esto, ¿por qué entonces no creyeron y por qué estaban viviendo así? Cuando estos recordaron la promesa que Jesús les despertó nuevamente, dice que ellos se alegraron y su fe nuevamente se levantó, se despertó y convirtió su lamento en un gozo indescriptible. Así que ahora estos hombres corrieron y dieron las nuevas a los discípulos. Pero nos dice en el versículo 13 que ni aún a ellos le creyeron. Miren la fe de los discípulos. Sí, no somos diferentes. Pero ni aún a ellos le creyeron. Hermanos, estamos hablando de creyentes que vivieron con el Señor. Creyentes que lo vieron hablar con palabras de autoridad, lo vieron hacer milagros increíbles, lo vieron multiplicar alimentos, lo vieron calmar la tempestad, lo vieron resucitar a los muertos, lo vieron quitar endemoniados, lo vieron hacer cosas maravillosas. Habían visto tanta gloria de Dios, pero aún así no creían en lo que Él les había dicho. ¿Cuántas cosas maravillosas has visto de Dios en tu vida? ¿Cuántas cosas, cuántas veces has visto el poder de Dios?
¿Cuántas veces has visto las promesas de Dios cumplirse en ti? Pero aún así, sigues sin creer. Sigues de la misma manera delante del Señor. Si tuvieron tan escasa fe, sus seguidores que creían en Jesús, si tuvieron tan escasa fe estos hombres, ¿qué podemos esperar de los incrédulos? Nada. Nos alteramos y nos desesperamos cuando las personas, ¿cómo no entienden que tienen que arrepentirse y creer en Jesucristo, que es Dios y resucitó de los muertos y vino a salvarte? Si tú no le crees a Dios, si tú mismo no crees a las palabras de Dios, ¿qué podemos esperar de ellos? Si nosotros los creyentes dudamos de Él. Pero no solo eso. Luego nos dice en el Evangelio de Lucas que Jesucristo, antes de que llegue esta porción, que vamos a ver ahora en breve, hay un intermedio, un espacio, y nos dice que Jesús se les apareció en el aposento alto a 10 de sus discípulos. Solo a 10 se le apareció, y cuando se les apareció Jesús de repente, que ellos estaban allí, ellos quedaron: ¿qué es eso? ¡Un fantasma! Jesús le dijo: paz, tranquilo, no teman. Miren y vean, soy yo. Cuando ellos vieron la promesa cumplida del Cristo muerto y resucitado, entonces ahora su fe se disparó. ¿Y ahora qué hicieron? Corrieron a decirle, llega Tomás, abre la puerta a la casa: ¡Tomás! ¿No sabes lo que pasó? Se nos apareció el Señor, ahora sí lo hemos comprobado con nuestros propios ojos. ¡Cristo resucitó! Es verdad lo que nos vino a decir María y los otros dos discípulos. Él los miró. Yo si no lo veo con mis propios ojos, yo si no veo el lugar de los clavos y meto mi dedo en esos agujeros y toco el costado donde lo traspasaron, entonces yo no creeré. Entonces yo no voy a creer. ¿Pueden darse cuenta, amados, de lo que estoy tratando de presentarles? De lo que estoy tratando de mostrarles. Por la falta de fe de estos hombres, estos discípulos no estaban activos, ellos no estaban sirviendo al Señor, ellos no estaban andando como Dios hubiese querido que estén. Ellos estaban llorando en tristeza, en gozo, en desánimo. Ellos habían dado por finalizado todo se acabó, todo se terminó. Y eso es lo que estaban mostrándoles a los demás, viviendo en desobediencia por la falta de fe. La falta de fe te aleja del servicio de Dios. Y lejos de los asuntos divinos, entonces estamos ocupados en los asuntos del maligno. Si no te vas a ocupar de los asuntos de Dios por tu poca fe, entonces te va a llevar a la desobediencia y a ocuparte de las cosas de este mundo. Como estos hombres, muchos creyentes andan hoy en día de esta misma manera, en desobediencia por falta de su fe. Y cuando esto pasa, entonces viene, en segundo lugar, viene el reproche de Jesús por la incredulidad a su palabra. La desobediencia, la poca fe lleva a la desobediencia. Y cuando eso ocurre, viene el reproche. Viene el reproche de Cristo por tu incredulidad. Nos dice el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En otras palabras, ese reproche significa: Jesús les echó cara. En otras palabras, Jesús los miró y dice: ¿qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué están haciendo? Jesús les echó cara, se les quejó, porque sus actitudes
eran dignas de ser reprendidas ante sus ojos. A causa de la incredulidad, la poca fe que tenían, por la dureza de su corazón, nos dice el pasaje. Sus corazones eran como una especie de piedra. Era una piedra, era una roca, indicando una percepción espiritual apagada. Si tienes el corazón duro, entonces tu fe va a ir disminuyendo cada vez más y más y más. Así es como se encontraban estos discípulos, apagados espiritualmente al no creerle a la palabra de su Señor. Y en vez de estar gozosos, estaban llorando. En vez de estar gritando y alegres de que su Salvador iba a resucitar y de que Él iba a volver por ellos, estaban tristes y dando lástima. Negativos. No. Esto no es verdad. En verdad, Él no resucitó. ¿Estás tú así? Ah, sí, seguro. ¿Crees que Jesucristo resucitó de los muertos y que Él te da vida? Pero las demás cosas que Dios dice, a todo lo demás que Dios dice, ¿estás tú en esta condición de incredulidad y dureza de corazón? No creyendo a sus promesas de que Él es tu pastor, de que Él es el que te va a guiar, de que Él es el que te va a alimentar, que Él es el que te va a proveer, Él es el que te va a consolar, Él es el que va a hacer la obra en tu vida, Él va a darte la sabiduría. ¿Estás creyendo a las promesas que Dios extiende a nuestra vida? ¿O por no creer a todas esas cosas vives una vida miserable como creyente? Vives de una manera en que a Dios no le agrada. ¿Cuán duro está tu corazón para que las palabras de su boca no hagan efecto en tu vida? Confía ciegamente en las promesas de Dios. Confía, no le pongas límite. Ten paciencia, porque para Dios el tiempo es relativo. Así que cuando se tiene fe, el corazón está lleno de paz. El corazón está lleno de gozo. Estoy tranquilo, no importa lo que viene, no importa lo que voy a atravesar, no importa, no sé lo que me depara el futuro, no lo sé, no lo veo, no lo entiendo, pero tengo paz y tengo gozo porque confío en las palabras de Dios. Pero cuando yo no confío a lo que Dios me dice, entonces vivo una vida mediocre, una vida miserable, como muchos creyentes viven. Poca fe lleva a la desobediencia. Y cuando hay desobediencia, por falta de fe, entonces viene el reproche de Dios. Viene la queja de Dios. Cuando se tiene fe, se mira el futuro con gozo y se trabaja con esfuerzo. Se trabaja con ánimo. Porque está confiado en lo que ha de venir. Estoy confiado, sé a quién trabajo, sé lo que estoy haciendo, sé cómo estoy viviendo y confío en lo que Dios me dice, por eso avanzo sin temor. Dios no deja promesas sin cumplir. A su tiempo, todo lo que Jesucristo ha dicho se va a cumplir. Yes. ¿Se va a cumplir lo bueno? Como también se va a cumplir lo malo. Ah, pero yo ya soy creyente, para mí ya no hay nada malo. No conocen las Escrituras. Para el creyente también esperan cosas malas sobre la tierra, sobre este caminar. Y no quiero hablar la vergüenza, la humillación que sentiremos en la presencia de Él y todo lo que perderemos cuando nos encontremos en su gloria. Aunque no perdemos la salvación, por supuesto. Pero grande tristeza. La falta de fe produce desobediencia. Esto despierta el reproche de Jesús por la incredulidad a su palabra. Y en tercer lugar, el reproche de Jesús
despertó la fe. Y la fe movió a la obediencia. El reproche despierta la fe y la fe mueve a la obediencia. Por medio del reproche de Jesucristo, Él sacudió el avispero. Él golpeó el avispero y quizás lo esté haciendo en este momento contigo, golpeando en tu corazón, despertando el avispero, despertando la fe de estos hombres. Y se produjo algo magnífico en el interior de estos hombres, tanto que se convirtió su lamento en un baile. De repente, de estar llorando y triste, se convirtió en una sonrisa y en un gozo indescriptible. Eso es lo que hace la fe, eso es lo que tiene que hacer el Señor cuando reproche tu manera de conducirse. Convirtió la flojera en fortaleza, el miedo que ellos tenían en ese momento, en gran valentía. Dejaron de hacer nada para hacer todo. Yes. Ahora por el Señor. En los versículos 15 y 16 nos dice ahora que Jesús, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor vino, les dio 2 cachetazos, movió el avispero y les dijo: ¿qué hacen? ¿Cómo andan así? ¡Vamos! Salgan a predicar el evangelio. Ahora los mando a obedecer en la fe. La fe produce acción. Salgan a llevar el evangelio. Les dio un mandamiento: proclamar la buena noticia por toda la tierra. La meta del Salvador era evangelizar todo con tan solamente 12 hombres. Con 12 hombres que ahora abandonarían todo en el mundo para seguirle fielmente a Él. Fue necesario el reproche, y quizás sea necesario en este momento para que te comprometas ahora en este 2024 a empezar a vivir en fe, en confianza y como el Señor quiere en tu vida. Y habría 2 resultados, según el versículo 16. Habría 2 resultados de la predicación. Algunos creerían, serían bautizados y se salvarían. Y otros no creerían y serían condenados. Eso es lo que nos dice el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y acá nos surge una pregunta que quiero aclarar. Surge una pregunta: ¿es necesario el bautismo para poder obtener la salvación de mi alma? Acá dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Es necesario que yo tenga que pasar por las aguas para obtener la salvación de Dios? No. El bautismo sería una señal. Una señal, la obra visible de la entrega personal a Cristo. El bautismo es la muestra de la fe de la persona. El bautismo no es una condición para la salvación, sino una proclamación externa de la fe que ha tomado. Yes. Eso es lo que Jesucristo estaba diciéndoles prácticamente. Le venía hablando y ellos no creían. Y por su incredulidad estaban en desobediencia. ¿Qué son? ¿Creyentes o son incrédulos? ¿Son creyentes o son incrédulos? Ahora le dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Era una forma de reprensión por su falta de acción en su fe. Cualquiera dice que cree, pero Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te muestro que creo en Dios, que creo a sus promesas por mi forma de vida. Era una muestra. Hay muchos que andan por allí, aun cuando salimos a testificar a las calles, que dicen que es necesario el bautismo para poder obtener la salvación del alma. Pero sabemos que esto no puede significar, porque hay varias indicaciones en las Escrituras. Y voy a mencionarles algunas, hay muchísimas, pero voy a mencionarles simplemente algunas. En primer lugar, el ladrón de la cruz no estaba bautizado.
El ladrón de la cruz no se bajó para bautizarse. Y tenemos plena certeza de que ese ladrón, sin haberse bautizado, está en la presencia de Dios. Yes. Hoy día lo veremos. En segundo lugar, el mismo Señor Jesucristo no bautizaba. Jesucristo no bautizaba. Lo que Jesucristo sí hacía era venir predicando el arrepentimiento y convertirse. Arrepentíos y conviértanse a Dios. Esa era la predicación constante de Jesucristo, no el bautismo. Por otro lado, el apóstol Pablo nos dice en Corintios que él dijo: doy gracias a Dios que Él no me mandó a bautizar, sino a predicar la buena noticia. Y Pablo dijo: doy gracias a Dios que yo no he bautizado a muchos de ustedes. Ahora, parece un poco ilógico, incomprensible, si por el bautismo fuese la salvación que dijese eso. Por otro lado, en el Nuevo Testamento se encuentran más de 150 pasajes que declaran que la salvación es solo por fe. Así que no podemos usar un pasaje o unos pocos versículos en contradicción a este abrumador testimonio. Es imposible. Por otro lado, el bautismo, cada vez que se hace mención, es referido con la muerte y la sepultura, no con la nueva vida, no con el nacimiento. Siempre con muerte y sepultura. Así que Jesús les dio un mandamiento. Los cacheteó y les dijo: vamos, salgan a predicar el Evangelio. Les dio un mandato, pero no solo les dio el mandato, sino que también les dio el poder para cumplirlo. Versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La mayor parte de todas las señales que se mencionan en este pasaje las encontramos. Si leen el libro de los Hechos, van a encontrar todas estas señales manifestadas allá. ¿Cuándo? En la expansión de la iglesia. Cuando la iglesia comenzó a expandirse, empezó a extenderse sobre Israel y más allá de Israel. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Jesús en todos estos milagros, en todas estas señales? Por seguro los hombres iban a pedir pruebas de que el mensaje que ellos traían verdaderamente era divino. Mostrame que verdaderamente lo que me decís, verdaderamente ese mensaje es de Dios. Que me estás hablando de parte de Dios y no de parte de hombre. Muéstramelo. Por lo tanto, estos hombres venían acompañados de tremendas señales, de muchas cosas y obras que venían a través del poder del Espíritu de Dios. La necesidad de estas señales en nuestros tiempos ha desaparecido. Tenemos la Biblia completa. Y si los hombres no quieren creer a las Escrituras, entonces tampoco creerán a ninguna otra cosa. Por más que agarre una serpiente y me muerda la mano, y una serpiente mortal y no me muera, por más que uno resucitare de los muertos, no les importará. Por más que sanare a una persona, no les importará. La verdad tiene, y a ellas deben escuchar. Yes. Ahora el Señor quizás ya no usa ese tipo de cosas, pero sí nos ha dado poder. Sí nos ha dado el mismo espíritu que le dio a ellos. El mismo espíritu que, si Dios quisiera, puede hacerlo. Dios no está limitado, ojo. Puede morderte una serpiente y no te puede pasar nada, si Dios así lo quiere. Puede seguir Dios haciendo cosas maravillosas, pero no como las hacía antes. No se siguen haciendo. Ahora Él nos ha dejado su Santo Espíritu y nos ha dejado el poder de su divina palabra para que ellos crean a esto. En el versículo 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios.
este hecho maravilloso de Cristo sentado a la diestra de Dios es el que debería llenar el presente de cada uno de nosotros. Como la cruz de Cristo debe llenar nuestro pasado, nuestra antigua vida miserable y de pecado que teníamos, la cruz de Cristo debe confortar eso, debe darnos la esperanza y llenarlo. El juicio venidero de que Cristo volverá y hará, eso debe confortar nuestro futuro. Así para nosotros el único pensamiento central en la actualidad, en el presente, debería ser el Cristo entronizado. El Cristo parado o sentado allí a la diestra de Dios. Eso debería llenar nuestras vidas. Eso debería ser el todo para nosotros. Saber que Dios tiene el gobierno, que Dios está en control, que Él está allí, controlándolo todo. Esa victoria eterna debe ser nuestra fuente de fe en el presente para vivir en obediencia al Señor. No en tristeza, en lamento, en desesperanza, en incertidumbre de lo venidero, sino con gozo, con alegría, con esfuerzo, con entusiasmo, con celo, con temor a las cosas de Dios, dado a lo que Él nos dice en su palabra. Viendo entonces estas cosas, viendo ellos que Cristo fue llevado al cielo, a la diestra del Padre, nos dice el versículo 20, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Antes estaban dando lástima, dignos de lástima eran. Andaban miserables, pero luego de ese reproche, la fe se despertó y ahora salieron en obediencia, salieron a predicar. Los discípulos salieron como una antorcha ardiente, eran llamas encendidas ahora, predicando el Evangelio. Y desde ese momento ellos no se callaron más. Desde ese momento ellos vivieron para la gloria de Dios. Desde ese momento ellos hicieron cosas tremendas para Dios. Desde ese momento ellos fueron un luminares para el mundo. El poder del Señor estaba con ellos. El poder del Señor iba confirmando las palabras que salían de su boca. Y lo mismo sigue haciendo hoy en día. A nosotros se nos ha confiado la gran comisión en nuestra generación. Sí, a ti se te ha confiado también. Tú también tienes que salir a predicar. Nuestra tarea es alcanzar a la mayor cantidad de personas con el Evangelio de Cristo. La tercera parte de todas las personas que jamás hayan vivido, viven hoy. ¡Viven hoy! Pero ¿sabes una cosa? Por tu falta de fe, tú estás en desobediencia. Y tiene que venir Cristo a reprocharte. Que el reproche de Cristo, que la cara de Cristo, que la reprensión de Cristo sea para despertar tu fe y caminar en obediencia de ahora en más. Empezar a mostrar otro tipo de cristianismo, un verdadero cristianismo. Y el método sigue siendo siempre el mismo. El método no ha cambiado. Discípulos consagrados en amor sin límites a Cristo por la fe en Él. Ahora comparten el Evangelio, predican el Evangelio, viven el Evangelio y no consideran excesivo ningún tipo de sacrificio para el Señor. No están pensando, Dios está demandando demasiado, Dios me está pidiendo demasiado. Dios nunca pide demasiado. En realidad nosotros le queremos dar bien poco. Hermanos, les animo a creer a las promesas de Dios. Crean a las promesas de Dios. No seamos incrédulos, desobedientes, sino creyentes, obedientes a su verdad. Que Jesús no tenga que reprocharte por tu falta de fe. Dejemos de estar paralizados. Dejemos de estar desanimados. Dejemos de estar dando lástima.
Dejemos de estar desganados, sin gozo y sin alegría por causa de la incredulidad y salgamos como antorchas encendidas a alumbrar al mundo con nuestra esperanza. Pablo les dijo a los corintios, así que amados, y de igual manera les digo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas en Cristo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amado hermano, sabiendo que tenemos tales promesas de Dios al alcance de nuestra vida y que en Dios son amén, en Él son sí, entonces deja de vivir de la manera que vives. Busca la santidad, busca la perfección en el temor a Dios. A su vez el autor de Hebreos dijo, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. Hermano, no te vuelvas a la locura, no seas impaciente, no dejes que tu fe se apague, se duerma, se muera. Sé paciente, retén tu fe, retén la fe, para que haciendo la voluntad de Dios alcances la promesa. Un autor dijo, amados, el campo de nuestro Señor es demasiado rico, solo contempla su abundancia, solo contempla la cantidad que hay. Mira, yacen frente a ti sus ricas y abundantes promesas, recoge sus promesas, hazlas tuyas, tríllalas, tomando, meditando en ella, alimentándote de ella, con gozo en tu corazón. Solo cree, solo cree, sé creyente a las promesas de Dios, no incrédulo. Que Jesús no tenga que reprochar tu incredulidad por la dureza de tu corazón. Oh, que Dios, si estás duro, que Dios te dé de sopapos. Oh, hermano, si eres un hermano, que Dios te abofetee. Y despiértate, hermano. Deja de perder el tiempo, porque avergüenzas a Cristo. Sé creyente, no un incrédulo. Me da pena ver creyentes viviendo de una manera tan triste. Y lo digo con tristeza. Lo hablo de esta manera porque me apena, me entristece. La incredulidad lleva a la desobediencia. Eso hace que Dios reproche nuestra incredulidad. Pero recuerda, y espero que sea así, el reproche de Dios puede despertar tu fe. Y la fe lleva a la obediencia. Amén. Así que comencemos en este año a vivir para la gloria de Dios. Amén. Vive para Dios. Cree a la verdad de Dios. Cree. Si tú no crees de Dios, ¿a quién quieres hablar de Dios? Oremos. Bendito Dios, perdóname, Señor, a mí. Perdóname, Señor, porque en ocasiones he sido flojo por incredulidad. Perdóname, Señor, porque han habido veces en que he dudado de tu palabra y me ha conducido a la desobediencia. Pero doy gracias a tus reproches. Doy gracias, Señor, a que tú estás allí para reprendernos y estimularnos a la fe, a caminar en obediencia. Damos gracias porque tú eres un Dios de perdón, un Dios de misericordia. Un Dios, Señor, que restaura,
Te amo, Dios, te amo. Y doy gracias por la obra en tu Hijo Jesucristo. Cuánto amor que me tuviste, Señor. Cuánto amor que tuviste a este pueblo al haber nacido en la miseria profunda. Cuánto amor, Señor, para nacer en un establo, en medio del excremento, en medio de la miseria, en la pobreza profunda. Sin riqueza, sin bienes, sin lujos. Pero nosotros reprochamos y nos quejamos porque no los tenemos. Cuando tú lo dejaste todo por nosotros, para hacernos ricos, ricos en la fe, ricos en las promesas. Ayúdanos, Dios, bendícenos. Oh, tu gracia nos dé crecimiento, tu gracia nos impulse a confiar en tu palabra. Lo ruego, ayúdame primeramente a mí. Ayúdame a mí, Señor, y ayuda a tu pueblo. Que esta iglesia, Señor, sea un luminar en este mundo, Señor. Oh, que esta iglesia, Señor, camine en fe y en obediencia. Que el mundo pueda ver la fe que tenemos en ti, Señor. Que el mundo se impacte al ver lo que tú eres para nosotros. Ruego, Señor, por la salvación de este mundo. Ruego que uses esta iglesia. Ruego que me uses a mí para la gloria de tu santo nombre, Señor. Quiero ver tu gloria. La quiero, Señor. Para ver tu gloria necesitamos caminar en obediencia. Sin fe nadie verá a Dios. Ayúdanos a ser creyentes y no incrédulos. Te amamos. Las cabezas gachas, los ojos cerrados. Órale al Señor. Háblale allí al Señor. Si estás aquí y no tienes a Cristo, deja la incredulidad. Pídele a Dios que ablande ese corazón duro y de piedra, porque amigo, si ese corazón no se ablanda para creer en el único Dios y Salvador, Jesucristo, entonces yacerás en el infierno, en el tormento por toda la eternidad. No serán 70, 80 años, no serán 90, será la eternidad. Ven a Cristo, Jesús. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en quien te amó y dio su vida por ti. Creyente, viva esa fe, aviva esa fe. Sus palabras son fieles, sus promesas son verdaderas, grandes, maravillosas. Recíbelas. Recíbelas, no las recibes por tu falta de fe. Caminas de esa manera en tristeza por tu falta de fe. Puedes caminar